seguir trabajando con nosotros. Solo creed y así dejaremos el lugar a la palabra del Señor. Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana hermosa como todas. Vamos a ir a la palabra de Dios y hoy estaremos terminando este mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Hay otras cosas que habló el profeta pues antes del año 50 del siglo pasado, pero ya lo veremos después. Cosas que por falta de discernimiento pues traen confusión a algunos, pero no a nosotros. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Verso 1 al 3, que dice así: Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Padre, en esta hora estamos en tu presencia, Dios, para agradecerte esta mañana que tú nos concedes para estar delante de ti, Señor, para adorar tu santo nombre. Tus hijos, tus criaturas, vienen a adorar tu nombre, Dios. Tus pensamientos expresados, que ahora son dioses pequeños sobre la tierra, vienen para adorarte.
Y tu palabra dice que tú estás en medio de la reunión de los dioses. Bendice nuestro corazón en esta mañana y aliméntanos con tu palabra, Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a proseguir y posiblemente, creo que sí, terminar este mensaje acerca de Melquisedec. ¿Quién es este Melquisedec? Esto es este mensaje que hemos estado viendo. Es lo último que el profeta habló sobre Melquisedec. Y lo hizo bajo la autoridad de la revelación de los 7 sellos. Amén. Entonces, este mensaje es un amén. Y es un así dice el Señor. Porque los misterios serían revelados por el profeta de la séptima edad, el mensajero, que también estaba profetizado. No sería simplemente un mensajero, sino un profeta vindicado por Dios. Y ustedes pueden tomar de este mensaje y hablar y decir lo que el mensajero dice en este mensaje con toda seguridad y con toda la autoridad que da la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos para concluir. ¿Quién es este Melquisedec? Y para no repetir, para no dar un repaso a todos, pues eso nos llevaría, no entraríamos a lo demás que el profeta sigue diciendo aquí, pero creo que ya hemos oído bastante sobre el cuerpo teofánico, a través del cual Dios se manifestó como Melquisedec, Dios manifestado en carne, y luego fue manifestado como el Hijo del Hombre, pero a través de un cuerpo teofánico que llegó a ser carne. Allá se llamó Melquisedec, pero es la misma persona, es Elohim. Acá se llamó Jesús, porque el cuerpo de Melquisedec, ese cuerpo de manifestación de Dios en carne, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que el cuerpo llamado Jesús fue engendrado por la palabra y el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Amén. Para cumplir así lo que Dios prometió desde el libro del Génesis, cuando prometió un Salvador, que de una mujer nacería una simiente que le daría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Ese fue Jesús, Dios manifestado en carne. Era su propio cuerpo, porque la palabra, el cuerpo teofánico, llegó a ser palabra. Amén. Y fue ese cuerpo, ese templo de Dios,
se formó en el vientre de María, de una virgen. No era un producto humano, sino algo que Dios creó. Amén. ¿Cómo creó? Pues todos los demás cuerpos era el atributo de Dios en carne, como lo somos usted y yo. Pero usted y yo no vinimos a través de un cuerpo teofánico. Vinimos directo del atributo de Dios a un cuerpo de carne y hueso. Y el profeta dice, así fue Adán, así como fue creado Abraham, y nosotros fuimos creados en la misma manera del atributo a un cuerpo de carne. Mientras que aquel cuerpo llamado Melquisedec, que era Dios, era Elohim, porque así lo llamó Abraham, y el cuerpo Jesús, que fue engendrado en el vientre de una mujer, ellos vinieron a través del cuerpo teofánico. Digo ellos porque Melquisedec tuvo una tarea. Dios en Melquisedec cumplió una tarea, pero Melquisedec era un cuerpo formado del polvo de la tierra, pero fue Dios manifestado en carne. Mientras que Jesús igualmente Él llegó a ser la imagen de un Dios invisible. Llegó a ser el templo de Dios, el cuerpo personal de Dios. Era la palabra hecha carne, ese atributo de Dios que bajó a través de una teofanía para llegar a ser carne. Ese es el cuerpo personal de Dios. Amén. Dice el profeta, así como el hombre es espíritu, alma y cuerpo, así Dios también Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo esa forma que se le llama Hijo, siendo ese el cuerpo mismo de Dios. Amén. Entonces, sin querer, pues ya les di un pequeño repaso. Me gusta recalcarlo para que se les quede bien grabado. Porque allá en los albores del ministerio del hermano Branham, hay un mensaje que dice que Adán vino a través de un cuerpo teofánico, vino a través de la teofanía. Pero aún, en ese tiempo aún no venía la revelación de los 7 sellos. El profeta también dijo una vez que el caballo blanco de los 4 jinetes del Apocalipsis, que el caballo blanco era el Espíritu Santo. O sea, repitió, él mismo lo explica, repitió pues lo que todos los teólogos decían, pero todavía no llegaba la revelación de los 7 sellos. Cuando llegó la revelación de los 7 sellos, el hermano Branham corrigió eso. Pero él dijo, yo hablé en ese tiempo, hablé pues lo que todos decían, leí de todos. Pero ahora con la revelación de los 7 sellos, el caballo blanco de los 4 jinetes del Apocalipsis,
no es el Espíritu Santo, es el espíritu del anticristo. Qué diferencia, ¿verdad, hermano? Así pasa con lo que dijo de Adán, que vino a través, en ese tiempo él dijo que vino a través de la teofanía. La teofanía es un cuerpo espiritual. Pero cuando llegó la revelación de los 7 sellos, el mensajero dice, en este mismo mensaje, él lo dice que gracias a Dios por la revelación de los 7 sellos. No sé si lo tengo aquí apuntado, pero si ustedes son buenos lectores, que ya no están jugando al jardincito en el internet, o cómo se llama eso, que salen corriendo a regar el jardín porque quién sabe qué. Si ustedes cambian eso por la lectura del mensaje, pues ustedes van a aprender algo más de Dios. Pero en este mensaje, que ya también pasamos por allí, se los leí donde el hermano Branham habla de los 7 sellos y dice que todos los misterios que no habían sido revelados serían revelados en el mensaje del 7º ángel. Los 7 sellos, la revelación de los 7 sellos es lo que trajo a luz los misterios escondidos, incluyendo Melquisedec, que todavía sigue siendo un misterio para los grandes teólogos, pero no para los que hemos creído en un profeta. Y yo, como un lector de la Escritura, por más de 50 años, por más de medio siglo, digo que lo que el profeta dice está correcto, que la revelación que Dios le dio sobre Melquisedec y Jesús, que eso es un amén y eso es un así dice el Señor. Entonces, creo que no hemos pasado en vano 50 años escudriñando y escudriñando y escudriñando. No es en vano, algo se nos queda en la cabeza. Amén. Entonces, como un ministro del Evangelio, digo que lo que el profeta corrigió en la revelación de los 7 sellos, ese es el amén. Ese es el así dice el Señor. Porque en la revelación de los 7 sellos le fueron revelados todos los misterios escondidos. Amén. Y fue un profeta vindicado por Dios, el único ministro en 2 milenios, el único que podía demostrar al instante lo que él estaba hablando de la palabra de Dios. No hay testimonio de otro, pero Dios testificó que este es su siervo, que este es su profeta, que este es Malaquías 4, que este es Apocalipsis 17. Y el profeta y el mensaje son una y la misma persona, el mismo ser. El profeta llega a ser uno, como usted y yo somos llamados a llegar a ser uno con la palabra de Dios. Amén. Entonces nos quedamos en esa, ya casi concluyendo, en esa el viernes. Si usted no vino el viernes, bueno, pues ni modo que lo maldiga, si no estamos aquí para maldecir.
Ni modo que lo mande al infierno, pues estamos tratando de rescatarlos. Amén. Pero el viernes estábamos hablando cómo el profeta dice que Jonás, el padre de Pedro y Andrés, creo, cómo él, siendo un pescador, un comerciante en pescado, enseñaba a sus hijos y les decía cuál sería la señal del Mesías cuando él estuviera sobre la tierra. Amén. Y dice el hermano Branham, y los judíos pues solo van a creer a sus profetas. Por eso el hermano Branham se abstuvo, porque el Espíritu Santo le prohibió ir a Israel, porque entonces eso adelantaría los tiempos, porque lo que estaba en William Branham era la manifestación del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es exclusivamente un título que le corresponde a una sola persona, al Señor Jesucristo. Pero lo que estaba en William Branham era exactamente eso, la manifestación del Hijo del Hombre. Ese es un profeta. El Hijo del Hombre es un profeta revelando a Dios a través de su palabra y siendo vindicado por Dios con ese poder sobrenatural para resucitar muertos y tener autoridad sobre los vientos, sobre las aguas, sobre lo que sea. Es un profeta vindicado por Dios. Nadie tiene esa vindicación. Por eso nadie, es un atrevimiento querer corregir a un profeta en vez de entender los tiempos. Yo trato de entender los tiempos en que él habló cada cosa. Amén. Y traerlo a la prueba de la revelación de los 7 sellos. Lo que pasa es ese filtro. Ese es un amén. Si no pasa, pues lo dejamos a un lado. Simplemente el hombre no es perfecto, aunque él llegue a ser un profeta. ¿Se acuerdan de aquel profeta que creo que fue Isaías, ante un rey y le dijo, hoy en la noche morirás, prepárate, porque hoy morirás? Y todavía iba él saliendo junto al portón cuando el Espíritu Santo vino a él y le dijo, regrésate y dile que le doy unos años más. No sé si 14 o 15. 15. ¿Y qué pasó? Oye, pues ¿a qué Dios sirves que te dice una cosa ahorita y una cosa después? No, Señor, es que Ezequías, cuando recibió la noticia, él se volteó hacia la pared y dijo, Dios, siempre he sido fiel a tu palabra. He sido un hombre íntegro contigo, y Dios nunca le dijo que era mentiroso. Él no quería morir todavía. Era su día. Entonces Dios se conmovió en su misericordia y antes de que el profeta se retirara, dijo, ve y dile a Ezequías que le doy 15 años más de vida. Parece que se contradice. No, hay que seguir la secuencia y cada hecho y cada cosa que está sucediendo para poder discernir. Por eso Pablo dijo que el espiritual, él puede juzgar todas las cosas.
no el carnal. El carnal no tiene discernimiento. El carnal solo tiene lógica, solo argumentos para rebatir. Pero el espiritual, él puede juzgar las cosas. ¿Por qué se dijeron? ¿Por qué Dios mismo se volvió atrás en su primera orden, etcétera? Amén. Entonces, cositas así que el hermano Branham habló antes de la revelación de los 7 sellos, él después lo corrigió bajo la revelación de los 7 sellos. ¿Y cómo vas a juzgar a un hombre? ¡Ey, allá por qué dijo así, acá dice acá! Hijito, cálmate. Cálmate, todo tiene su tiempo y todo madura en su tiempo. Tú te puedes comer una fruta antes de tiempo y te puede hacer daño, te puede hacer mal. Pero déjala allí y verás que con el tiempo madura y entonces te la puedes comer. No estoy excusando a nadie, pero somos ministros. Los que somos ministros sabemos que cuando todo, hermano, no importa que sea un graduado de universidad y de lo que sea, todos al principio cometerán errores tratando de hacer algo. Todos. Y si usted es inteligente, de los errores sacará cosas buenas. Aprenderá cosas buenas. Si es en el aspecto religioso, si es un legalista infame, usted se va al lado del demonio por no tener discernimiento del Espíritu. Bueno, pues ya les platiqué en parte lo que dice el profeta acerca de Adán. Pues yo les digo, si Adán hubiera venido a través de la teofanía, él hubiera sido Jesucristo entonces. Porque solo él podía venir en esa forma. La palabra fue envuelta en un cuerpo espiritual teofánico. Dice el profeta que cuando salió, la palabra era un espíritu palabra. Él era el primogénito. Él fue lo primero, la primera expresión verbal de Dios. Cuando no existía ni cielo, ni ángeles, ni nada de esas cosas. Dios habló la palabra y el pensamiento se convirtió el atributo se convirtió en palabra. Amén. Y entonces dice el hermano Branham, era un espíritu palabra. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Eso es la palabra de Dios. Es espíritu y es vida desde el principio. Se dice desde el principio, refiriéndonos a aquel momento en que Dios habló. Un pensamiento. ¿Cuál fue eso? Sí, no lo sé. Pero él lo habló y eso fue un espíritu palabra. Y dice el hermano Branham, él envolvió ese espíritu palabra, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo teofánico. Entonces, antes de venir a Jesús, antes de venir a ser carne, o antes de que ese cuerpo llamado Jesús naciera de una mujer, eso era un cuerpo teofánico. Él era la palabra antes de llegar a ser carne. Pero nosotros no. Nosotros vinimos del atributo a la carne. Si hubiéramos venido a través de la teofanía, dice, no hubiera habido ninguna tentación y conoceríamos todas las cosas.
Por eso Jesús, al igual que Melquisedec, que era la misma persona, era Elohim en los dos. Allá un personaje, Melquisedec, acá otro personaje, Jesús, el Redentor, el Salvador del mundo. Diferentes tareas, pero el mismo Dios, el mismo Elohim. Entonces nosotros vinimos del atributo a la carne para ser probados, para ser tentados. Amén. Y Adán fue puesto en el huerto del Edén bajo un libre albedrío. Se le dio el poder de escoger hacer el bien o hacer el mal, lo cual no se puede hacer en un cuerpo teofánico. Amén. Porque la teofanía es un cuerpo espiritual y está reservado uno para cada uno de nosotros, los que hemos creído. Si esta morada terrestre, dijo Pablo, se deshiciere, tenemos una en los cielos, no hecha por mano de hombre, no por nacimiento de mujer. Tenemos un cuerpo espiritual preparándonos. Amén. Y aquí dice el hermano Branham, para llegar. Nosotros no éramos antes la palabra, es decir, no pasamos por el cuerpo teofánico. Jesús sí, pero nosotros no. Pero nosotros vamos hacia ese cuerpo teofánico. Se lo voy a leer otra vez. Pues qué importa si alguien dice, nos estamos entreteniendo. Pues ¿entreteniendo de qué? Si este no es entretenimiento. Esto es para que usted y yo aprendamos del Señor. Claro que ya pasamos por ahí, pero entonces nosotros vinimos del atributo a un cuerpo de carne para ser tentados y probados. Amén. Y si hubiéramos venido a través de eso, del cuerpo teofánico, no hubiera habido ninguna tentación y hubiéramos sabido todas las cosas. Esa es la razón de que Jesús sabía todas las cosas, porque Él fue palabra antes de que Él fuera carne. Entonces nosotros llegamos a ser la palabra. Amén. Tengo que encontrar ese parrafito, pues tengo muchos aquí señalados y los estoy leyendo todos los días, pero no se preocupen, ahorita se los... Nada más para Nosotros, dice el hermano Branham, vamos hacia ese cuerpo de la palabra. Y si usted, dice, no estaba en la mente de Dios, ¿cómo puede llegar a ser palabra? Si no estuvo allí, ¿cómo podríamos? Pero si usted estuvo allí, dijo, entonces usted llegará a ser la palabra a través de un nuevo nacimiento. Amén. De un bautismo genuino.
por el Espíritu Santo, que es lo que cambia en nosotros, nos hace nuevas criaturas, nueva creación, con un espíritu sano, limpio, no un espíritu sucio, amando las cosas del mundo o amando las cosas de la carne. Somos ahora nueva creación. Así es, dice, como podemos llegar a ser la palabra. Y este cuerpo un día va a ser cambiado. Hoy solo está sujeto a la palabra. Y estamos luchando, dice el profeta, estamos luchando por vivir vidas correctas. ¿Está usted luchando para alcanzar esa promesa de Dios? ¿O es de los que dicen, pues yo ya nací así, así soy, así me muero? No, usted no es nada entonces. El Hijo de Dios, el cristiano, el renacido, él está luchando, porque es una lucha. Es una lucha. Este no es una casa de cuna, ni es una casa de beneficencia. Esta es la casa de Dios, donde venimos a oír la palabra de Dios, para crecer como cristianos, como hombres, como mujeres, para manifestar un cambio en nosotros, ese cambio que se ha producido dentro de nosotros, un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva creación en Cristo. Hacia allá, dice, estamos enfocando. Hacia allá está nuestro blanco, hacia ese cuerpo teofánico. Amén. Un día bajaremos y estamos en el polvo de la tierra. Cuando salimos del cuerpo entramos en esa teofanía. Y cuando regresamos, eso sobrenatural, eso espiritual, levantará estos cuerpos que solo fueron entrenados en la obediencia, solo fueron entrenados en la humildad, porque sabemos que tenemos una promesa, la redención de nuestros cuerpos. Amén. Y nacerán, se levantarán del polvo de la tierra, no del vientre de una mujer a través del sexo, sino que lo espiritual, lo sobrenatural vendrá y absorberá. Lo humano, lo natural será absorbido por lo sobrenatural. Como dijo Pablo, sembramos cuerpo animal, pero levantamos cuerpo espiritual. Amén. Y vamos a comer. Amén. Jesús comió y era de carne y hueso. Yo no creeré, dijo Tomás, hasta que meta mis dedos en su llaga. Y cuando el Señor entró, ni siquiera tocó la puerta. Entró y se presentó a ellos. Paz a vosotros. Amén. Y le dijo, Tomás, ven y mete tus dedos aquí en mis llagas y en mi costado, y ve que un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Y acababa de pasar la puerta sin abrirla. Hermano, cuando Tomás vio eso, cayó de rodillas. ¿Quién no va a caer de rodillas? Y luego lo estaba viendo. Pero más bienaventurados somos los que no vimos y creemos. Más bienaventurados somos al creer, aunque no lo hayamos visto. Amén. ¿Cómo está eso? Yo no sé, yo quiero tener ese cuerpo.
No me importa la mecánica, Dios lo prometió y yo lo tendré. Amén. Pues yo no lo creo, esas cosas son de religión. Pues crea lo que le dé su gana, créale al diablo entonces. Si no le cree a Dios, es porque le está creyendo al demonio. Yo prefiero creerle a Dios, aunque parezca locura. Amén. De todas maneras el mundo está loco. De todas maneras usted está loco y está loca, de todas maneras. Pero hay que ver por quién estamos locos. Entonces, bueno, ya pasamos por todas esas cosas, pero las estamos repitiendo y las estamos, pues creo, entendiendo más. Hasta si hace algo familiar la palabra de Dios. Como que somos de allí. O como que ella es de aquí. La verdad es que nos estamos uniendo a la palabra hasta llegar a ser uno. Y cuando eso suceda, dijo el profeta, cuando la iglesia, la novia y Cristo lleguen a ser uno, entonces los muertos en Cristo se levantarán primero. Yo estoy esperando por eso. Deje de ver los errores y las fallitas de los hermanos. Deje de ser hipócrita. Usted también las tiene y dormidos también. Déjense de ver esas cosas y vean lo que Dios dice que Él puede hacer. Si usted ve a una mujer podrida, vea la palabra y vea lo que Dios puede hacer con ella. Si usted ve a un hombre podrido, vea en la palabra lo que Dios puede hacer con él. Veamos a Dios, caminemos con Dios y miremos como Dios mira en la tierra. Amén. Nada más estamos criticando y juzgándonos y que esto está bien, que esto no está bien, que aquello sí, que acá no. ¿Y tu vida qué? ¿Y tu conducta espiritual y mental? ¿Qué me dice de eso, hermano y hermana? Pues, hermanos, fuimos puestos bajo la sangre para que nos lave todos los días. Pero lo cierto es que el Hijo de Dios está luchando cada día. Amén. Por vivir sujeto a la palabra. Es una batalla, es una lucha. Pero Dios nos dará la victoria. Amén. Ya decidió dejar de estar criticando cualquier cosita, esto y lo otro. No, fariseo hipócrita. Vean las escrituras. Aquel publicano y aquel fariseo hipócrita que vinieron al altar. ¿Quién fue justificado primero? El publicano. Él no tenía excusa, él tenía reconocimiento de sí mismo, de sus pecados. Y el otro, te doy gracias, Señor, que no soy ni siquiera como este publicano. Ay, te doy gracias que no soy como aquel, que no soy como aquella. Pero el publicano estaba: Dios, ten misericordia, soy un pecador. Amén. Él se levantó primero justificado que el otro. El otro siguió con su farsa y vivió con su farsa y murió con su farsa, creyéndose perfecto, comparándose con un pobre pecador y miserable. Eso es hipocresía religiosa. Amén. Ahora, pues apenas vamos a empezar. Lo cierto es que ya empezamos. Y entonces, los judíos, los hebreos, eran enseñados por sus padres. ¿Cuál sería
la señal del Mesías, de que un hombre fuera el Mesías. La señal para todo judío era que este Mesías sería un profeta, y como los antiguos tendría la capacidad para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Y ya vimos cómo Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, todos ellos vieron la señal del Mesías en aquella persona llamada Jesús. Mientras, luego nos damos cuenta que los judíos, algunos de ellos lo recibieron a él, algunos lo creyeron, otros no, como pasa en todas partes. ¿Por qué no lo creyeron? Ellos no estaban ordenados a vida. Amén. Ellos no eran parte de ese atributo. ¿Cuál atributo? La palabra, Cristo, la palabra. Pero nosotros fuimos escogidos en Él, dijo Pablo. Amén. Pero mucha gente no creerá, como aquel que le dijo al profeta: yo no creeré aunque usted resucite un muerto delante de mí. Dijo: pues esto no es para incrédulos, esto es para creyentes. Ellos no estaban ordenados a vida. Ellos no eran parte de ese atributo. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Solo leerlo. Ahora recuerden, esos eran sacerdotes y grandes hombres. Piensen en esos teólogos y sacerdotes. Eran temibles, hermanos. Eran hombres temibles. Amén. Pero a la vez eran hombres que ustedes no les podrían encontrar un defecto en su vida. ¿Así quiere ser usted? Pues si lo hace bajo la guianza del Espíritu Santo, déjelo a Él obrar y Él simplemente lo hará. Pero estos fabricaban algo que no sentían siquiera hacerlo. Ustedes no les podrían encontrar un defecto en su vida. Pues ya estuvo que nosotros no llegamos a ser fariseos, ni perfectos a la vista de los hombres. Tantos errores que tenemos, tantas fallas. Amén. Tantos defectos. Pero en ellos usted no podía encontrar defectos. Pero Jesús dijo la palabra, el verbo, Elohim en su templo. Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué declaración tan fuerte para aquellos sacerdotes y maestros fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras hacéis. Dijo: si fueseis de Dios, me creeríais. Si no me podéis creer, creed a las obras que yo hago. Créanle a las obras. Ellas testifican y dicen: ¿quién soy yo?
Ahora la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús dijo: las obras que yo hago, el que creyere en mí las hará también. Amén. Fíjense, ese era el verdadero Melquisedec ahora. ¿Quién era ese? Jesús. Él era el verdadero Melquisedec ahora, es decir, en ese momento, en ese tiempo. Si no lo entiende usted, déjelo en paz y sigue escudriñando el mensaje y Dios se lo mostrará. Ahora fíjense otra vez. Solo había 3 razas de gente. Y miren lo que dice el hermano Branham. Ustedes me han oído decir que yo era un segregacionista. Pues muchos conocen esa palabra, y muchos no saben qué es. Segregar es separar o apartar una cosa de la otra. Y lo más reciente creo que fue lo que llamaban el apartheid allá en Sudáfrica. Porque hay segregación racial, hay segregación voluntaria, hay segregación forzada. Y lo que había en Sudáfrica era forzado, que tenían a todos los negros en su propia tierra, en su propia nación, los tenían segregados, apartados de los blancos. Qué triste estar en tu propia tierra y que otro venga a gobernarte y te ponga aparte por apestoso, por prieto o prieta. Usted sí sabe de qué estoy hablando, ¿verdad, hermano? Y algunos otros que acostumbran leer, otros no quieren leer ni noticias. Ay, yo nada más leo la Biblia. Tienes que leer noticias, hijo, si el ministro debe de ser el mejor informado que hay. Para estar viendo el reloj de Dios que es Israel. Y estar viendo el cumplimiento de las cosas. Al menos pues yo soy un hombre que me gusta leer. Desde mi juventud. No estudié porque no había dinero. Solo 2 años de comercio, hasta ahí me alcanzó. Porque mi abuelita era la que me sostenía, pero murió mi abuelita. Y se acabó el estudio. Y aunque el año que me faltó me lo daban gratis en la academia, con tal de que estuviera, sin presumir, era un alumno sobresaliente en contabilidad. Pero el Señor me mandó al monte y yo preferí oír el mandato de Dios. Amén. Desde un principio amé la libertad. Ser como las águilas, como las aves. Ahora, muchachos, si ustedes no estudian, es porque son unos irresponsables. Si sus padres le están pagando su estudio, aprovéchelo y no se porte como un irresponsable. Porque aquí hay personas que estudiaron y tuvieron que trabajar al mismo tiempo. Hacer su universidad trabajando y estudiando. No se críen como niñas.
o niños mimados. Ay, pues yo no les pedí que me tuvieran. No sea sinvergüenza desde jovencito. Usted es un ser, usted es un hombre, que se llegará el día en que no dependerá ni de padre ni de madre y usted se tendrá que valer por sí mismo. Sea hombre desde hoy. Y si tiene el apoyo de sus padres, aprovéchenlo. No lo malgaste en sus computadoras viendo y oyendo cosas que no le van a servir nunca para nada y sí le van a robar un valioso tiempo. Aprovéchenlo. Yo deseaba con el alma la secundaria. Era imposible. El pago de la inscripción, la compra de cada uno de los libros, era imposible. En primaria solo tuve el libro de lectura y un diario para escribir. Eso era todo. Pero yo hubiera sido quizás otra persona si yo hubiera estudiado secundaria. Me gusta aprender. Me gusta saber. No para alegar con otros, para mí mismo. Así que si usted es un ministro hipócrita, que no quiere ni leer porque se le figura que es pecado leer un periódico, pues depende de lo que busque para leer. Es como cuando usted sale a pasear en la plaza y dice, ay, hay muchas mujeres en bikini, que hay muchas mujeres. Oye, pues eso saliste a ver, nomás de eso platicas. No pudiste ver otra cosa más que mujeres en short y mujeres en bikini. Eso saliste a ver, eso encontraste. Pero si tú vas a ver otras cosas más edificativas, pues tú vas a encontrar muchas cosas. Entonces, no los estoy regañando, pero muchachos, hay que aprovechar el estudio. Hay que enamorarse del estudio para poder aprender. Si no te enamoras del estudio, qué difícil es aprender. Enamórate del estudio, que es para tu propio progreso. No pienses, pues si lo hago voy a ayudar a esto, voy a ayudar, está bien todo eso. Pero piensa primero para ti mismo, sin llegar al egoísmo. Piensa que tú debes de aprender, que tú vas a ser cabeza de un hogar, o que tú puedes llegar a ser cabeza de una empresa y tú necesitarás el estudio, aparte de los valores morales que te hayan inculcado en tu casa y que hayas aprendido de tus propios padres, que son los primeros maestros. Amén. Pero si tú dices, como dicen muchos, a mí me vale, y se van de vagancia, un día van a recoger eso. Un día van a cosechar eso. ¿Y pues qué? Pues tendrán que ser albañiles. ¿O qué digo albañiles? Ya es mucho decir, ayudantes de albañiles que nunca aprenderán nada. Porque serán de esos ayudantes que nada más van a gastarse el día para ganarlo de un día y nunca irán para aprender. Yo sí me gustaban los oficios, pero me gustaba dominarlos. Pues llegar a ser maestro del oficio. Y siempre preguntaba aquí, preguntaba allá. Todo aquel que quiere perfeccionarse en su oficio y no pregunta a otro por orgullo, por vanidad, ahí se queda estancado. Pero si usted pregunta, usted va a aprender más. Y eso es en la escuela de la vida. Pregunte, no sea orgulloso ni vanidoso, ni se las crea que usted sabe, se las sabe todas, no es cierto.
Todos tienen que actualizarse cada día. Si el médico que me atiende a mí, pues creo fue en la Universidad de Nuevo León y en otra universidad de Alemania. No importa donde haya estudiado, ese tiempo ya pasó, lo que aprendió ya mucho de ello quedó obsoleto. Tienen que actualizarse todos los días para estar vigente. Amén. Por eso nosotros los cristianos tenemos que practicar el cristianismo todos los días para estar vigentes. Leyendo la palabra, viendo los buenos testimonios, no los malos. Oyendo los buenos testimonios, no los malos. Apártese de todo chismoso y chismosa, porque eso solo le trae enfermedades al alma y lo pone de mal humor. En primer lugar, le dan ganas de darle unas nalgadas bien dadas a esa chismosa o a ese chismoso. Ya lo puso de mal humor. No, oigan esa clase de personas, no. Oigan, personas que les van a decir cosas positivas, edificativas, ya sea como cristianos o ya sean sus labores. Nunca sea orgulloso y un petulante queriendo demostrar que usted no necesita a nadie. En este mundo todos nos necesitamos. Hablando humanamente. Sí, todos nos necesitamos. Amén. Otros, yo te necesito a ti para nada. Un día me vas a necesitar. Y si yo digo, pues no te necesito, un día sí te voy a necesitar. Amén. Eso es darle un buen garrotazo a ese orgullo y a esa vanidad humana. Yo soy Superman. No, yo soy el Spider-Man, que el hombre araña y que soy. No, hombre, eres puro hueso y carne, esa es la verdad. Aprende de los demás las cosas buenas. Entonces, dice el hermano Branham, con relación a la segregación, nunca me imaginé que el profeta abordara un tema delicado como ese, pero él lo aborda con simplicidad. Y no para hablar de una segregación de raza, sino miren lo que dice. Solo había 3 razas de gente. Y ustedes me han oído decir que yo era un segregacionista, un separatista. Y lo soy, dice. Y lo soy. Todos los cristianos son segregacionistas. Todos los cristianos somos segregacionistas. No segregación de color. ¿Me creen ustedes si les digo que aquí entre nosotros puede haber personas segregacionistas de color? Que porque la hermana es prieta, no te juntes con ella. Que porque el hermano es prieto y tiene apariencia de muy humilde y que a lo mejor ni se baña, a lo mejor ni se lava los dientes. Pregúntele al hermano Branham acerca de Juan el Bautista. Amén. No segregación de color, pero segregación de espíritu. El color de la piel de un hombre no tiene nada que ver con él. Amén. Él es un hijo de Dios de nacimiento, pero un cristiano, Dios dijo,
apartadme a Bernabé y a Saulo, apártenlos. ¿Por qué? Porque había una obra encomendada a ellos. También dijo, salid en medio de ellos. Y demás, él es un segregacionista de inmundicia. Es alguien que lo viene a separar a usted de la inmundicia. Es un separatista entre el bien y el mal. Amén. Y entre paréntesis, los grupos más segregados en el mundo pues han sido los negros, los de raza negra, los judíos y los gitanos. Pues ¿de dónde vienen los gitanos? Nosotros les decimos húngaros, pero son gitanos. ¿De dónde vienen? Primero estuvieron creo que en el norte del África. Luego Europa. Y por último aquí en América. No tienen propiedades. ¿Sabe de dónde vinieron? Vinieron de la India. País muy lejano. De las tribus nómadas. Las tribus nómadas quiere decir que podían andar en todas partes. Ellos no tenían propiedades. Eran nómadas, se movían para todas partes. Es lo que aquí llamamos los húngaros, que siempre dicen, te leo la mano. No, le digo, mejor yo te leo la tuya, le digo. Te adivino tu suerte. No, mejor yo te adivino la tuya, le digo. Ay, nomás le dicen. Sí, si quieres te adivino tu suerte, le dije. Y no necesito leerte la mano para decirte cuál va a ser tu suerte, le digo. No, hombre, dame para una coca, dice. Pero ven ustedes que esa gente no tiene propiedades y viven donde quieran. Pero vienen desde la India. Claro, no les voy a contar la historia de ellos. Los anglosajones, ¿sabe de dónde vienen? De las tribus de Alemania, los anglos. Y los sajones, pues también son de Alemania. Y ellos creo que fue en el siglo V o VI de nuestra era, que invadieron Inglaterra. Y del idioma anglo, de ahí salió el inglés, que se habla en Inglaterra y que ahora se habla acá, pero es producto de las tribus, aquellas que dice el profeta que andaban con taparrado. De ahí desciende el anglosajón. Y trompas de Estados Unidos, pues viene de allá. También no pueden venir de otra parte. Es un anglosajón. Ya le han dicho cuántas cosas. Cosas feas. Pero él dice otras más feas. Entonces, el que autorizó el video dice, no podemos censurarlos a ellos, a los muchachos que se estaban expresando mal de Trump. ¿O Trump? ¿O cómo es Trump? Yo le digo trompas para no batallar.
Dice, no lo podemos censurar porque lo que él habló de los mexicanos y de los latinos y de otros más, pues es más grosero, dice. Y le llamaban excremento de gente, pero en una palabra más grosera que no se debe de decir aquí. Pero de allá vienen de Alemania y los ingleses y todos los anglosajones que estén por el mundo vienen de allá, de tribus antiguas, de allá de los tiempos de los vikingos, vienen de allá de Alemania. De allí poblaron Inglaterra. Y de Inglaterra pues, se cruzaron acá a América. Ellos son igual que los que van de Centroamérica y de aquí, que van de inmigrantes para quedarse allá. Ellos cometieron el mismo pecado para adueñarse de una tierra que no es de ellos. Esa es la verdad histórica. Como dijo aquel, y ahora ya le anda por la verdad histórica. Pero esa es la verdad. Son invasores. Como los españoles fueron invasores. De aquí, de nuestra república, son invasores. Y nos dejaron el idioma, y la sífilis, y la tuberculosis, y muchas mañas. Eso fue lo que nos dejaron. Una sangre que se puede contaminar muy rápido. Pero dice, ay, yo soy de sangre azul, decía una pobre totonaca de allá. Ay, Dios mío, dije. ¿Por qué será el mexicano así, hermano? Quiere ser de sangre extranjera. ¿Cómo? Si naciste aquí, mijito. Aquí nacimos, somos indios, nomás mírate en el espejo. Él te hablará muchas cosas de ti. Ay, sí, de sangre azul. Mi papá me dijo que éramos de sangre azul. Pues yo no sé, le dije, pues toda la sangre es roja, hasta la de las bestias, le dije. Pero no sé, como que se sienten más. ¿Será de categoría o qué? ¿O de qué será? Cosas que se le meten al mexicano, más afrentoso. Yo creo que es el más afrentoso del mundo. Y el mexicano es el más afrentoso del mundo, fanfarrón, fantoche. Y cuántas cosas. Él es el más valiente, él es el mejor para esto, él es el mejor para todo. Y es de sangre azul. Yo prefiero vivir en la realidad y saber quién soy. Amén. Por eso he estudiado también la historia de los indios de aquí, de Tamaulipas. Que no hubo muchas razas, sino las que hubo ahí en Victoria, en las serranías de Victoria. Porque aquí la frontera, como todas las fronteras del mundo, se mezclan muchos tipos de sangre. Muchos tipos. Aquí, japoneses, franceses, italianos, polacos. Los polacos son los que nos trajeron la polka. La dejaron aquí, esa viene de allá o sea, Polonia, ¿verdad? Los polacos. Bueno, de allá viene la polka. Pero en los tiempos de Jesús, dice el profeta, había 3 razas. Y yo soy un segregacionista. Lo soy. Todos los cristianos son segregacionistas. No segregación de color. Es cierto, hermano Branham, no debería de ser así. Pero también aquí entre nosotros hay segregación. A ese prieto, no le des trabajo. Esa prieta, no, ¿para qué quieres una criada prieta? No.
No, no te cases con una prieta. No, no te cases con un prieto. Eso es segregación racial. Amén. Pero yo estoy hablando de segregación de espíritu. El color de la piel de un hombre no tiene nada que ver con él. Él es un hijo de Dios de nacimiento, pero un cristiano, Dios dijo, apartadme. Y también dijo, salid en medio de ellos. Y demás, él es un segregacionista de inmundicia entre el bien y el mal. En otro mensaje el profeta dice, Dios no es un divisionista. Dios es un separatista. Porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Dividir y separar parecen lo mismo, pero no es lo mismo. Y no tengo tiempo para explicarle de sinónimos y esas cosas. Pero fíjense, ellos tenían una segregación entonces, una segregación racial. Y puede que aquí la haya también una segregación social. Y yo digo por lo que he oído, cómo se platican. Pues no sé, ¿en qué será, hermano Jorge? ¿En el Facebook o en el que se están platicando o se están escribiendo? ¿Dónde? En el WhatsApp. Bueno. Messenger. Bueno, no le oigo muy bien, pero eso que ustedes ya saben. Dicen, ay, no quiere ser mi amiga, porque estoy buscando amigas que sean de mi misma altura. Ay, turrón, mira. Pues entonces, ¿qué estás haciendo en medio de esta bola de indios que estamos aquí, hombre? Mire que de una categoría más alta. Se lo estoy diciendo así. Estoy buscando amigas que sean de mi categoría. Hermano, pues si nosotros somos amigos y hermanos desde que aceptamos a Jesucristo y somos una familia en Cristo. Amén. Pues ¿cómo quieres ser mi amiga? ¿O quieres ser mi amigo? ¿Cómo le vas a decir a un hermano, quieres ser mi amigo? Y yo le digo a Jacob, oye Jacob, quiero que seas mi amigo. Pues ¿cómo? Somos hermanos en Cristo. O que al hermano Chémaro que le mande un mensaje, ¿quieres ser mi amigo? Porque estoy buscando amigos de mi misma altura. Ay, hermano, qué chocantadas de la carne. Merece la muerte todo eso. Ponga los pies sobre la tierra, somos seres humanos. Unos más chatos y otros más picudos, pero somos seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? Dijo el profeta, si aún nuestra carne es como la de los animales. La única diferencia entre nosotros y los animales es el raciocinio. Nosotros somos animales con raciocinio. Y si no lo cree, pues léalo en su libro de biología. Le va a decir que usted es un animal. Y no les importa si usted se enoja, de todas maneras es un animal racional. Lo somos. Parlanchines. Entonces, pero ellos tenían una segregación entonces, una segregación racial, la cual eran los samaritanos. Y solo hay 3 razas de gente en la tierra, si le creemos a la Biblia. Es decir, el pueblo de Cam y el pueblo de Sem
y el pueblo de Jafet. La otra vez leí la historia para saber dónde se habían desarrollado, para dónde habían ganado Cam, Sem y Jafet. Pero no se lo voy a contar ahorita porque ya no hay tiempo. Esos son los 3 hijos de Noé. Todos nosotros salimos de allí. Eso es correcto. Eso hace que todos procedamos de Adán. Lo que nos hace a todos hermanos. La Biblia dice: de una sangre creó Dios todos los linajes. Todos somos hermanos. Está hablando en el terreno humano. Amén. Porque ya sabemos que hasta los hijos de la serpiente pues mezclaron su sangre con nosotros o nosotros con ellos. Es una mezcolanza. Solo la palabra puede sacar a luz los hijos de la serpiente. Pero humanamente, de una sangre, todos somos hermanos por medio de la corriente de la sangre. Un hombre de color puede darle a un hombre blanco una transfusión de sangre, o viceversa. El hombre blanco puede darle al japonés, o al hombre amarillo, o al indio, al hombre rojo o demás, o a un jafenita, o lo que sea. Él podría darle una transfusión de sangre, porque todos somos de la misma sangre. El color de nuestra piel, donde vivimos, no tiene nada que ver con ello. Amén. Pero cuando somos segregados, apartados, es cuando salimos del mundo. Amén. Ya salió del mundo. Entonces tiene razón el profeta cuando dice: todos los cristianos son segregacionistas. Fuimos apartados del mundo. Por eso, al menos yo, ni con familiares, que son pocos, que fiestecillas paganas, piñatas y de cosas así, no, Señor. Soy un segregado. Soy un apartado de esas cosas. Somos apartados del mundo. Si mi tía, mi tío quieren ser uno conmigo, que vengan a ser uno con la palabra. Si no, pues solamente somos parientes en la sangre humana. Pero no somos la familia real. La familia real está aquí. Entre los que hacen la voluntad, dijo Jesús, de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, pero cuando somos segregados, es cuando salimos del mundo. Como Él sacó a Israel de Egipto. Eso es cuando somos segregados de las cosas del mundo. Pues yo ya no estoy en las cantinas jugando dominó, al póker o en el billar. Hace muchos años fui segregado de esas, apartado de eso. Amén. Ahora ellos eran el pueblo de Cam, Sem y Jafet. Y si tuviéramos tiempo para estudiar la genealogía, las genealogías, ustedes pudieran ver al anglosajón
¿De dónde viene? Bueno, ya les dije una partecita. El anglosajón, el bolillo que conocemos nosotros, que es un angloamericano, porque son de raza anglosajona, nacidos en América. Amén. Pero su unidad, su principio, está en las tribus anglo y en las tribus sajonas de Alemania, de tiempos muy antiguos. De allá vienen. Y de allá viene su idioma, porque cruzaron, invadieron Inglaterra y dejaron ahí su raza y dejaron el inglés, que nació del idioma anglo. De ahí nació el inglés. Y acá en Estados Unidos se habla otro tipo de inglés, el inglés americano. En Inglaterra se habla el inglés anglosajón, por si usted no lo sabía. Porque nació de esas lenguas, del anglo y del sajón. Y la gente nació de esas tribus, que en sus tiempos también fueron nómadas en su propio territorio. Ahora dice, esos eran en los tiempos de Jesús los samaritanos, los cuales eran mitad judíos y mitad gentiles, que se casaron, judíos que se casaron con los gentiles, y en las obras de Balaam y Moab mezclaron su sangre. Y también sucedió cuando los sirios acabó con casi todos los varones de 10 tribus de Israel. Entonces tomaron mujeres hebreas, los sirios, y de ahí nació el samaritano, mitad judío, mitad gentil. Ellos eran samaritanos y hubo judíos y gentiles. Ahora nosotros los anglosajones, no, usted no es anglosajona aunque sea güera, usted no viene de allá. Luego le hablo de otras razas que sé de dónde vinieron y otras son propias de aquí, de nuestra América. De esas indias son ustedes, las indias, digo las más blancas, las más güeras, son de esas indias que en México habitaron, en Nuevo León habitaron en parte de Tamaulipas, en parte de la región de San Fernando y otras allá en Guanajuato y Jalisco, Michoacán, pero no son anglosajonas, son indias de América. El anglosajón es otra mentalidad. No trate de adquirir la mentalidad del anglosajón. Yo sé por qué se los digo. Trate de tener la mente de Cristo para que sea una cristiana, para que no quiera ser una norteamericana anglosajona, sino para que usted anhele ser una cristiana real y genuina. Y ustedes igual no piensen que son un anglosajón. Toda esta tierra era de nosotros los indios. Amén. De nosotros los indios. La mitad de Estados Unidos.
Ellos dicen que lo quitaron legalmente, pero lo dudo. Porque lo que representa el águila de ellos, que es la que malamente ponen como símbolo del mensaje. Yo ahí se los dejo de tarea a los que tengan ese programa donde pueden ver. Y hay un mensaje donde el profeta habla del águila de los Estados Unidos. Todas las águilas son rapaces, pero ese tipo de águila, cabeza blanca, es un águila muy floja y muy mañosa. Espera que las otras águilas cacen y luego ella va y les quita lo que cazaron. Dijo el profeta, ese es el espíritu de esta nación, pero no es el espíritu del mensaje. Claro que si yo mando decir eso y es Jeffersonville, se levanta una revolución. Pero no es un tipo, dijo el profeta, el tipo de la Biblia, del mensaje de esta hora. Es el águila, ¿cómo le llaman la de aquí de México? El águila real, dijo. Ese es el tipo perfecto del mensaje de esta hora. No es el águila cabeza blanca. Pero por más que lo he buscado no lo he encontrado y debo de haberlo leído en algún mensaje en español. Pero se imagina para leer todos los mensajes que tengo en español, bueno, necesitaría unos 3 meses para irme por ahí y no hacer otra cosa más que leer. Pues unos 30 días quizás para leer 10 diarios. Y así encontrar esa partecita donde el profeta dice eso. Uy, pero al decirlo, levantará una polvareda terrible. Me llamarán de todo. Si yo conozco a mi gente. Entonces, hermanos, no están enojados, ¿verdad? Porque hablamos de indios, de indias, pero de indias bonitas. Estoy hablando de indias feas, no, de indias bonitas, de indios. Bueno, ¿cómo van a estar bonitos los indios, no? Pero de creyentes, de cristianos. Somos un pueblo apartado para el servicio de Dios, segregados, apartados del mundo para servir a nuestro Dios. Entonces Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y él dijo a sus discípulos: por camino de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y él solo fue a las ovejas perdidas de Israel. Y observen, él se manifestó como hijo del hombre ante los judíos. Ellos lo rechazaron. Definitivamente no pudimos terminar hoy. Pero pues, ¿quién nos lleva la carrera? Terminamos cuando se termine. Dice cosas muy bonitas, hermano, que nos ayudan. Bueno, al menos a mí me han ayudado. Y creo que a cada hijo de Dios lo ayuda a ser más tranquilo, a ser más sumiso a Dios, darle unas patadas a su vanidad, a su orgullo. Me encantan estas cosas que hablan de nosotros. No de que hablan de los demás, no, de las que hablan de nosotros. Pues Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, y seguiremos en pie de lucha. Luche por ser mejor persona. Porque los hijos de Dios, nacidos de Dios, lucharán para llevar su cuerpo a un nivel más alto. Amén.
Es lo que el profeta dice. Y es lo que haremos. Dios le bendiga y póngase de pie. Padre, en esta hora, te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar en tu presencia en esta hora, oyendo estas palabras de tu siervo el profeta, Señor. Creyendo, Padre, que eso nos ayudará, como el alimento natural ayuda al cuerpo natural. También tu palabra es el alimento para nuestro interior, para el hombre interior. Muchas gracias te damos, Dios. Y ahora nos disponemos para salir de este lugar. Te ruego que bendigas a tu pueblo, que nos guardes en el camino y que nos haga regresar en esta tarde con regocijo en nuestros corazones. Padre, nos encomendamos a ti, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. La ofrenda de hoy es para el pago del